Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 de la materia de electrónica analógica. Vamos a realizar la práctica número 2, la cual consiste en tomar la medición de voltajes y corrientes en circuito serie, en paralelo y mixtos. Yo soy Jaime. Yo soy Iván. Yo soy Eric. Bueno, en esta práctica el material que vamos a utilizar son 9 resistencias, cable para hacer las conexiones, una batería de voltaje de 9 volts de corriente directa, un protoboard, unas pinzas para cortar el cable, así como unas pinzas para pelar el cable. También ocuparemos un multímetro. Bueno, en los circuitos utilizamos resistencias del mismo valor. La primera resistencia, como podemos ver, es esta. Utilizamos una resistencia de valor de 9.8 kilo ohms, al igual en esta y en la siguiente, que es esta. En la segunda, como referencia, sería esta y esta. Utilizamos una resistencia de 0.3 kilo ohms, y en las últimas, que sería esta y la última de aquí, utilizamos una resistencia de 0.6 kilo ohms. Como siguiente paso procedimos a conectar la batería, la cual nos marca un valor de 6 volts. El primer circuito es un circuito en serie, el segundo es un circuito en paralelo, como podemos notarlo, y el tercero es un circuito serie paralelo, es decir, mixto. Aquí les mostramos el diagrama del circuito en serie, el cual es el primer circuito. A continuación procederemos a realizar la medición de el voltaje de las resistencias. Para medir el voltaje se mide en paralelo y colocamos el multímetro en volts. En este no hay necesidad de corriente alterna o directa porque lo marca automático. Ahora procedemos en la medición del voltaje de la resistencia número 1, el cual se mide en paralelo y nos marca un voltaje de 5.4 volts. Ahora procedemos a la medición de la número 2, los cual nos marca un voltaje de 0.17. Ahora procedemos a la medición del voltaje de la resistencia número 3, lo cual nos marca 0.36 volts. Bueno, pues para comprobar que el voltaje sí nos da el total, el voltaje se suma, el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3, lo cual nos da un total de 5.94 volts. Y como podemos verlo comprobándolo con la fuente, nos da 5.94 volts. Como pueden ver, estamos midiendo la batería y nos da 5.94. Bueno, a continuación procederemos a realizar la medición de la corriente del circuito en serie. Para realizar la medición se mueve a amperes en este caso, y se abre una parte del circuito y se conecta. La parte positiva de la fuente se conecta a una pata del multímetro y la otra parte se conecta a la parte de la resistencia. Bueno, ahora al realizar la conexión podemos ver que marca 0.54 miliamperes de corriente. Bueno, realizaremos una medición más solamente para comprobar que en un circuito en serie la corriente es igual en todos los puntos. Bueno, pues para realizar la segunda medición, abrimos de nuevo un punto, conectamos una pata de la resistencia a una pata del multímetro y de ahí cerramos el circuito conectándolo con la otra parte a la otra resistencia. Como podemos ver, la conexión y nos da la misma corriente, que es de 0.54 miliamperes. Con esto concluimos las mediciones del primer circuito, que es el serie, y como se puede comprobar, la corriente en un circuito en serie es la misma y como podemos ver, los voltajes se suman
para dar un voltaje total. Aquí les presentamos el diagrama del circuito número 2, que es un circuito en paralelo. Podemos ver cada uno de sus componentes. Aquí tenemos el diagrama 2, como lo podemos ver, está conectado en paralelo. Ahora procederemos a la medición de sus voltajes y su corriente. Bueno, a continuación mediremos los voltajes del circuito en paralelo. Realizaremos la medición en cada una de las resistencias, en la cual nos marca que son de 4.4 a 4.38. En la siguiente podemos ver que nos da igual de 4.38 a 4.4 volts. Y en la última comprobamos que nos da igual de 4.36 a 4.4. Puede variar por la forma en la que conectamos las terminales, pero lo que podemos ver es que se comprueba que en un circuito en paralelo los voltajes son siempre los mismos. A continuación, procedemos a realizar la medición de las corrientes del circuito en paralelo. Abrimos un nodo, como podemos ver, para que se pueda realizar la medición de la corriente. Como podemos ver, marca 0.42 miliamperes. En este caso, en los circuitos en paralelo, la corriente se divide. Bueno, como podemos ver ahorita en la siguiente medición, volvimos a abrir el nodo para insertar las patas del multímetro y nos da de medición 12.79 a 80 miliamperes. Bueno, para realizar la siguiente medición de la última resistencia, volvimos a hacer lo mismo, abrimos el nodo y vemos que nos marca una corriente de 6.18 miliamperes. Bueno, con esto concluimos las mediciones de la corriente del circuito paralelo. Bueno, para finalizar comprobamos la corriente total, la cual lo hacemos conectando una parte de la batería a una parte del multímetro y la otra parte del multímetro al circuito en paralelo. Nos marca, como sabemos, la corriente en un circuito en paralelo se divide. Y para sacar la corriente total sumamos la corriente en la resistencia 1 más la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3, lo cual nos da un total de 19.43 miliamperes. Bueno, como podemos ver, nos marcaba 19.4, pero puede variar debido a que la batería no siempre conserva su misma energía. Y nos está marcando un total de 19.04 miliamperes, lo cual es un valor muy bueno para el total que nos sale. Con esto concluimos las mediciones de voltaje y corriente y comprobamos las teorías de los circuitos en paralelo. Los voltajes son los mismos y las corrientes se dividen, así como para sacar la corriente total se necesita la suma de cada una de sus corrientes tomadas. A continuación, aquí les presentamos el diagrama de un circuito mixto que está conectado en serie paralelo y procederemos con la medición de los voltajes. Bueno, pues como detalle es que cambiamos nuestra fuente de voltaje o batería y como podemos ver medimos el voltaje y marca 9.2 volts. Bueno, ahora procedemos con la medición de la resistencia número 1. La cual nos da un voltaje de 9 volts. Y en la resistencia número 2 nos da un voltaje de 0.198 volts. Y procedemos con la resistencia número 3, en la cual nos da un valor igual de 0.198 volts, ya que estas están conectadas en paralelo. Bueno, aquí les mostramos que el voltaje total, como habíamos visto, era de 9.2. Para encontrar el voltaje de este circuito solamente utilizamos el valor del voltaje en la resistencia 1
más el voltaje de la resistencia 2 y 3, ya que este es el mismo, porque el voltaje que entra en la resistencia 2 es el mismo que el de la resistencia 3. Bueno, como podemos ver, nos da un voltaje de 9.19, el cual es un valor aproximado al que tenemos. A continuación procederemos con la medición de las corrientes. Bien, pues como podemos ver, pasamos una parte de la batería a una parte del multímetro y de ahí a una punta de la resistencia para tomar la corriente que tenemos y nos marca 0.90 miliamperes. Bien, a continuación continuamos con la medición de la corriente en la resistencia número 2. Como podemos ver, separamos una parte de una resistencia y ahí introducimos una pata del multímetro y una pata de la resistencia, la unimos a una punta del multímetro, en el cual nos da una corriente de 0.60 miliamperes. A continuación medimos la corriente en la resistencia número 3, en la cual igual tomamos una punta del multímetro y la conectamos en un nodo, y una punta de la resistencia la conectamos a una punta del multímetro. Nos marca un valor de 0.29 miliamperes. Bien, aquí como podemos ver, les demostramos que las corrientes, al sumarse la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3, nos daba un total de 0.89 miliamperes. Y como pudimos notar, en la corriente en la resistencia 1, esa parte es como si fuera un circuito en serie, nos marcó una corriente de 0.9 miliamperes, la cual es igual o aproximadamente por 0.01 miliamperes, igual, en lo cual comprobamos que es un circuito mixto, ya que la corriente es la misma en la parte que les mostramos en este video de 0.9 miliamperes, pero al momento de entrar a la resistencia 2 y la resistencia 3, como en un circuito en paralelo la corriente se divide, nos marca 0.6 y 0.29 respectivamente, dándonos un total de 0.89 miliamperes. Bueno, pues nuestra conclusión es que con esta práctica aprendimos a conectar en un protoboard los circuitos en serie, en paralelo y en serie paralelo mixtos. También cómo realizar las mediciones y cómo se utiliza el multímetro para irnos familiarizando con los diferentes circuitos que se nos van a presentar a lo largo de nuestro curso. También cabe destacar que aprendimos cómo los voltajes y las corrientes, dependiendo del tipo de circuito, se pueden dividir o pueden ser los mismos. En el caso del paralelo, como les mostramos, los voltajes son los mismos, pero la corriente se divide. En el caso del serie, el voltaje se divide, pero la corriente es igual en todos los elementos del circuito.